Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a arrancar con un nuevo tema y una nueva unidad, la unidad número 3 de Física Ambiental. Estuvimos viendo sistemas de unidades, transformación de un sistema de unidades a otro, vimos también magnitudes escalares, vectoriales, también vimos una parte de cinemática, más específicamente movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado. Arrancamos también con dinámica de la partícula, y ahora vamos a ver una unidad que es interesante y que tiene mayor aplicación en lo que es gestión ambiental, que es calor y temperatura en relación a lo que son las leyes o principios de la termodinámica. ¿Cuáles son los objetivos de estas clases? Primero, conocer y aplicar las ecuaciones para determinar los valores de las escalas termométricas, realizar transformaciones de una escala termométrica a otra y comprender el uso y la construcción de una escala termométrica. Porque lo primero que vamos a ver dentro de lo que es esta unidad es lo que es escalas termométricas. Entonces, vamos a transformar de una escala, los valores de una escala termométrica a otra. Para eso tenemos que saber cómo se construye una escala. Nosotros, por ejemplo, podríamos idear nuestra propia escala termométrica, y lo que tenemos que hacer también es aplicar las ecuaciones para poder transformar de una escala a otra esos valores. Esto está dentro del cuadernillo teórico práctico del espacio curricular, de la página 51 a la 57 la van a encontrar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en esta oportunidad lo que son las escalas termométricas, la Celsius, la Kelvin, llamada también escala absoluta, y la Fahrenheit. No vemos la escala Rankine. La escala de Rankine es una escala de temperatura que se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Esta escala fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859. No la vemos porque vamos a ver más bien la escala Fahrenheit, que esta tiene aplicación en lo que es, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Nosotros no la utilizamos. La escala Kelvin es una escala más bien de laboratorio, donde se puede llegar a valores como el cero absoluto, de manera teórica y en condiciones específicas de laboratorio, y después la escala Celsius, o también llamada escala centígrada, que es la que nosotros utilizamos. Para poder entender lo que es una escala termométrica, primero tenemos que saber lo que es el concepto de calor. El calor es una cantidad de energía, o sea, se puede concebir como una forma más de energía que se transfiere de un cuerpo a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura. Es decir, se transfiere de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a un cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Cuando esos dos cuerpos entran en contacto y entonces se produce ese intercambio de calor, y finalmente, cuando entran en contacto y hay un intercambio de calor, se alcanza un equilibrio térmico. ¿Qué es eso de equilibrio térmico? Es aquel estado en el cual los dos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Y una vez que llegan a la misma temperatura, ambos cuerpos permanecen en estado de equilibrio, es decir, ya no hay un cambio de temperatura, mientras se encuentren en ese equilibrio y estén en contacto. Pero cabe destacar que no siempre la idea de calor fue la misma, sino que eso recién fue con James Prescott Joule, que lo deben tener porque nosotros no vemos específicamente lo que es trabajo, pero él ideó esa unidad de medida para trabajo, que también es una unidad de medida de la energía, y del calor, porque el calor es una forma más de energía. Lo que hizo Prescott Joule y también von Mayer fue estudiar la conservación de la energía, y ellos concebían que el calor era una forma más de energía. Pero anteriormente, por ejemplo, se hablaba de la teoría del calórico, donde se consideraba que el calor era un fluido. Vieron que nosotros vimos en la unidad número 1 de química, vimos que los fluidos eran, por ejemplo,
los líquidos y los gases, o sea que el calor era considerado como una forma más de materia y que se encontraba situado en los poros e intersticios de la materia, que pasaba de los cuerpos calientes, lo que supuestamente se hallaba mayor cantidad, a los cuerpos que estaban fríos, donde había ocupado un lugar destacado en la física. Y todo esto se concibió hasta finales del siglo XVIII, donde finalmente se aparecen otros científicos, como por ejemplo Galileo Galilei, Robert Boyle y demás, o Benjamin Thompson, para finalmente llegar a esta idea que hablamos de calor con James Prescott Joule. Asimismo, también podemos hablar de las nociones de temperatura, que comúnmente o vulgarmente pensamos que es una sensación fisiológica que se revela al tacto, donde nosotros sentimos un cuerpo que está más frío o un cuerpo que está más caliente, pero como decimos es una sensación fisiológica más intuitiva, una noción intuitiva de lo que representaría la temperatura. Pero si hablamos desde el punto de vista físico, nosotros debemos considerar esta idea, esta noción de equilibrio térmico cuando dos cuerpos entran en contactos y relacionarlos con el movimiento de las partículas según la teoría cinético-molecular. Para eso tenemos que saber lo que es la energía cinética. La energía es representada en física como EC, es nada más ni nada menos que el movimiento de las partículas, ¿sí? Está atribuido directamente a el movimiento de las partículas. Entonces, cuanto mayor sea el movimiento de las partículas, mayor energía cinética va a tener el cuerpo, ¿sí? La energía media de agitación molecular. Cuanto mayor sea, mayor va a ser la energía cinética. Y cuanto mayor sea esa energía cinética, mayor va a ser la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente la temperatura? Es una magnitud de tipo escalar que está asociada a la agitación térmica o molecular de las partículas. Cuanto mayor sea la agitación molecular, mayor sea el movimiento, mayor va a ser la temperatura de un cuerpo. ¿Qué es eso de energía térmica? La energía térmica es básicamente la forma de energía que interviene en los fenómenos calóricos. Cuando dos cuerpos, como decíamos, están a diferentes temperaturas y se ponen en contacto, el caliente, o sea, el que está a mayor temperatura, le comunica calor, energía al cuerpo que está a menor temperatura o que está más fríos. Entonces llegamos a lo que son las escalas termométricas. La variación de temperatura siempre va acompañada de variación de otras propiedades medibles, ¿sí? Si a cada valor de aquella le corresponde un solo valor de esta. Por ejemplo, la longitud de una varilla metálica, la resistencia eléctrica de un metal, la presión de un gas, el volumen de un líquido, etc. Son todas magnitudes relacionadas con la temperatura, por eso le podemos decir que son propiedades termométricas. Para definir una escala termométrica, una escala de temperatura, es necesario elegir una propiedad termométrica, cualquiera de estas, ¿sí? Resistencia eléctrica, volumen de un líquido. En primer lugar, la expresión matemática de la relación entre esa propiedad que mencionamos anteriormente y la temperatura debe ser conocida. La relación matemática debe ser conocida. La propiedad termométrica debe ser lo bastante sensible a las variaciones de temperatura como para poder detectarla con una precisión aceptable bajo pequeños cambios térmicos. Y finalmente, el rango de temperatura tiene que ser accesible y suficientemente grande. Así llegamos a las diferentes escalas termométricas. En primer lugar, mencionamos a Anders Celsius, que fue el que construyó la escala termométrica que lleva su nombre. Él lo que hizo fue elegir dos puntos fijos, el de fusión del hielo y el de ebullición del agua, porque advirtió que a esas temperaturas se verificaban cambios de estado y que esas temperaturas eran constantes a la presión atmosférica. Entonces, al primero le asignó el valor 0 y al segundo el valor 100. Por eso se llama escala centígrado, porque tiene 100 grados, o escala Celsius.
Bien, y después tenemos la escala Fahrenheit, que difiere de la Celsius, tanto en los valores asignados como en los puntos fijos, como en el tamaño de los grados. Por ejemplo, al primer punto fijo se le atribuye el valor 32 y al segundo el valor 212. No tiene valores negativos esta escala. Para pasar de una escala a la otra, tenemos que aplicar esta ecuación. Si tenemos en grados Fahrenheit y nosotros queremos pasar, perdón, si tenemos en grados Celsius y nosotros queremos pasar a grados Fahrenheit, usamos esta conversión, 1,8 por la temperatura en grados Celsius más 32. F representa la temperatura expresada en grados Fahrenheit y T grados Celsius representa en grados Celsius o centígrados. En el sistema internacional no es la escala Celsius la que se usa, sino la escala absoluta o Kelvin. El tamaño de los grados es el mismo que en la escala Celsius, eso es muy importante, por eso para transformar de la escala Celsius a la escala Kelvin simplemente le sumamos este valor constante de 273,16. ¿Por qué? Porque el cero de la escala se fija en menos 273,16. Este punto es el llamado cero absoluto de temperatura. Se dice que a esta temperatura desaparece la agitación molecular, o sea, no existe el movimiento de partículas, ni siquiera el vibratorio, menos el de traslación o el de rotación. Esto es el significado de la teoría cinética que le atribuye a la magnitud temperatura. No tiene sentido hablar de valores inferiores al cero absoluto, no existe físicamente, no es posible. Y el cero absoluto constituye el límite inferior natural de temperaturas. Es lo que hace que la escala Kelvin sea llamada la escala absoluta, y no existen temperaturas bajo cero negativas. Fíjense entonces que nosotros tenemos las diferentes escalas, las tablas de conversiones, que esta es la que van a usar ustedes para poder resolver los problemas que aparecen a continuación en escalas termométricas, ¿sí? De una temperatura a la otra, y fíjense que ahí ustedes tienen todas las respuestas para poder cotejar, para poder ver si les sale o no el problema. Y acá tenemos, por ejemplo, una aplicación en gestión ambiental, la temperatura límite permitida para el vuelco de un efluente líquido a un cuerpo de agua es de 102 grados Fahrenheit. En el caño A se vuelca a 27 grados Fahrenheit, grados Celsius, perdón, y en el caño B a 389 Kelvin. Se desea saber si estos vuelcos están cumpliendo con la normativa vigente. Por ejemplo, en este caso, para poder cotejar los diferentes valores de temperatura y saber o no si cumplen con la normativa para efluentes líquidos, tenemos que pasar todos a una misma escala. En ese caso, por ejemplo, la respuesta nos lleva a escala Fahrenheit para el caño que vuelca a 27 grados Celsius y para el caño que vuelca a 349 Kelvin, es decir, pasa esos 27 grados Celsius a Fahrenheit y esos 389 Kelvin a Fahrenheit. Fíjense que acá en el Kelvin cabe destacar que no tenemos la simbología de grados, simplemente la K, porque es una escala absoluta, no necesariamente va ese símbolo de Kelvin, que se atribuye a Lord Kelvin, que fue el que ideó esta escala. Bueno, volviendo acá a la tabla de conversiones, ustedes para pasar, por ejemplo, de grados Fahrenheit a grados Celsius, usan esta formulita. Es decir, acá ponen el valor en Fahrenheit, menos 32, entre paréntesis, porque esto se hace primero, se saca esto, grados Fahrenheit, menos 32, supónganse que tenemos 25 grados Fahrenheit menos 32, resolvemos eso, y ese resultado lo dividimos por 1,8. Por ejemplo, para pasar de grados Celsius a grados Kelvin, el grado Celsius se pasa sumando 273,15. Por ejemplo, si queremos pasar Kelvin hacia Celsius, el valor Kelvin, restamos menos 173,15. Este es más complicado, desde Fahrenheit hacia Kelvin o desde Kelvin hacia Fahrenheit. Entonces, si nosotros tenemos en Fahrenheit y queremos llevar hacia Kelvin, tenemos que resolver todo esto. Grados Fahrenheit menos 32, resolvemos primero esto, por 5 novenos, pueden sacar esto en decimales, cuánto es 5 dividido 9,
y ese resultado que nos da el total de este término, le sumamos 273,15. Lo mismo, si yo quiero pasar de Kelvin hacia Fahrenheit, supóngase que tenemos 200 Kelvin, tenemos que pasar 200 Kelvin menos 273,15 por 9 quintos, que es al revés, ¿lo ven? Por 9 quintos, y ese resultado de este miembro le sumamos 32. Y ahí recién nos va a dar el valor de Kelvin pasado a Fahrenheit. Fíjense, si comparamos escalas, la de Celsius y la de Kelvin tienen la misma 100 divisiones, en cambio comparando con la escala Fahrenheit, 180 divisiones, ¿sí? Estas son más directas, por eso simplemente para pasar de Celsius a Fahrenheit se suma ese 273,15. El cero absoluto para la escala Celsius es menos 273 grados Celsius, lo que coincide con 0 Kelvin, y menos 460 en la escala Fahrenheit, para el cero absoluto, que es aquel que acá, por ejemplo, tenemos el cerito, que no hace falta ponerle, es aquella temperatura en donde no existe la agitación molecular y se alcanza simplemente de forma artificial, o sea, en el laboratorio en condiciones específicas de presión y de temperatura. Fíjense que son puntos fijos, como había determinado Celsius, que se toma el punto de fusión del agua a los 0 grados Celsius y el punto de ebullición del agua a los 100 grados Celsius. Se trabaja con la sustancia agua. Y ahí se fijan dos puntos específicos de fusión y de ebullición. Recuerden que el punto de fusión es el punto de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. Y el punto de ebullición es el punto de equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso, que se alcanza a los 100 grados Celsius. Y el punto de fusión a los 0 grados Celsius, para el agua, no para todas las sustancias. Bien, eso es entonces lo que es escalas termométricas, y ahí tienen, como les decía anteriormente, diferentes ejercicios de aplicación para pasar de una escala termométrica a la otra usando esta tabla de conversión. Los invito entonces a resolverlos y cualquier duda, no duden en consultarme. Eso es todo por ahora y continuamos con la clase el día de mañana resolviendo ejercicios. Buenas noches a todos.